Bueno, señoras, bienvenidos a un nuevo episodio de Smart Talk Podcast. Para mí, un gusto y un placer volverlos a acompañar. Tenemos un invitado especial, así que para nosotros es un gusto y un placer poderlo presentar hoy. Se trata de Álvaro González. Álvaro, bienvenido y muchísimas gracias por tu disposición. Sabemos que tu tiempo es bastante limitado porque estás en miles de cosas y para los tres, sumamente importante que hayas aceptado la invitación de Smart Talks para conversar, para hablar, para conocer muchísimo más sobre tu empresa, Dawere, y vamos a explicar, él mismo lo va a explicar por qué la pronunciación. Se trata, bueno, de una palabra de origen pemón, así que él nos va a hablar muchísimo más sobre eso. Pero la pronunciación es la de menos, lo importante es el propósito, ¿no? Es lo que los llevó a ustedes, en tu caso como fundador, ¿no? De Dawere, a esta iniciativa que ahora es una realidad y que día a día contribuyen a, pues, la comunidad, a la sociedad y todos los proyectos que tienen hoy en mesa. Bienvenido, Álvaro. Oye, María Ángel, gracias a ti por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo con usted. Igual a ti, José Luis, gracias por pensar en nosotros y bueno, muy entusiasmado de conversar, hablarles un poquito de nuestro trabajo y más que nuestro trabajo, de la visión de lo que será la educación en América Latina en el corto plazo, ¿no? Porque la tecnología va a pasos agigantados y de verdad que estamos en un momento muy emocionante. Así es, Álvaro, de verdad que igualmente un gusto tenerte, como dice Mari. Nosotros dentro de esta iniciativa de Be Smart con Smart Talks es precisamente esa, poder conversar de estas iniciativas que nos ayudan a evolucionar el talento, el enfoque hacia la innovación, hacia que las personas tengan las herramientas para seguir creciendo en lo personal y lo profesional. Y por supuesto, Dawere, y en tu caso todo ese trabajo a nivel profesional orientado a la educación en nuestros países, que tanto falta nos hace para ir cerrando esa brecha con toda esa vorágine y la velocidad de la innovación, de la inteligencia artificial. Para eso estamos acá, para conversar y conocer más de Álvaro. Adelante, Mi- París. Sí, Mira, bueno, Álvaro, conversar de Dawere, ¿no? O sea, ¿en qué momento de tu carrera? Sabemos que es una carrera, bueno, los que te están conociendo por primera vez no lo saben, nosotros sí. Es una carrera bastante extensa, te has dedicado con mucha pasión a todo lo que te dedicas. Entonces, hablar de en el momento preciso que surgió esta idea, esta iniciativa, que ya es una realidad. bueno, fíjate, el cuento es así. En el 2014 yo estaba viviendo en Texas haciendo un curso de inglés y yo vi, perdón, en el 2012, y yo veo, abro el periódico, cuando había periódico, un periódico de la universidad, y veo que estaba surgiendo una empresa que estaba ofreciendo cursos universitarios en las mejores universidades de Estados Unidos de forma virtual. Y esa empresa era Coursera, estaban haciendo Coursera. Y a mí eso me llamó poderosamente la atención, porque yo decía, wow, ahora esto ya deja de ser para las personas más privilegiadas, porque históricamente las personas que podían ir a una universidad en Estados Unidos y cursar una carrera y tener acceso a ese nivel, a esa calidad educativa, a esos docentes, a esa infraestructura, a esa información, eran personas más privilegiadas, ¿no? Y yo decía, wow, ahora esto se acabó y todo el mundo va a tener acceso a la misma información. Y esto va a romper todos los esquemas, ¿no? Y va a construir un mundo mucho más justo, con más oportunidades para la gente. El que quiera aprender va a poder aprender. Y esa noticia se quedó conmigo y se me quedó la idea. Ya en el 2014 yo estaba de vuelta en Venezuela y tenía la idea, ya estaba trabajando como ingeniero en una empresa y, y me puse a investigar qué estaba pasando con el sistema educativo de Venezuela, cómo pudiese yo agarrar esa idea que vi en Estados Unidos y tropicalizarla a nuestro país. Y vi que el nivel educativo donde la gente más desertaba, donde estaba el meollo del problema educativo en Venezuela, era en el bachillerato. Y dije, wow, y si agarro esta idea, en vez de hacerlo a nivel universitario, lo hago para bachillerato, ¿no? Y entonces por ahí comenzó la indagación,
Yo soy ingeniero en telecomunicaciones, no soy docente, pero desde el momento que en mis reflexiones llegué a la conclusión que la mejor forma de darle un aporte a mi país era a través de la educación, bueno, me fui por ese camino, utilizando la tecnología, que era mi herramienta principal, y de ahí nació Dagüere, que fue el primer bachillerato virtual de Venezuela. La historia detrás del nombre no es tan glamorosa. Es que yo estaba buscando un nombre, me acuerdo en ese momento con los amigos que iban a participar en este emprendimiento conmigo, y queríamos un nombre corto, y sí, queríamos un nombre corto, limpio, para que, bueno, fuese más fácil de recordar, más fácil de escribir, X, y Z. Y nos pusimos a buscar en los dominios, en el internet, y no conseguíamos palabras de 4 o 6 letras que estuviesen disponibles. Entre inglés, español, o sea, no conseguíamos y terminamos buscando en Pemón, palabras en Pemón, y conseguimos Dagüere, que significa a través de. Y dijimos, bueno, a través de la educación vamos a construir una nueva sociedad, vamos a hacer vamos a materializar todos estos sueños que tenemos. Y nos fuimos con Dagüere, a pesar de que tampoco es tan limpio, ¿no? A muchas personas no saben cómo escribirle, tengo que explicar, las primeras entrevistas de radio que hice, yo decía Dawere, lo tenía que pronunciar. Todo el mundo me pregunta si es Dagüere, Dagüere. Pero bueno, así quedó el nombre. Para muchas personas no significa nada, pero no importa porque yo pensaba, lo vamos a llenar de significado. Y yo creo que eso está pasando. Ya la gente cada vez reconoce más la marca, y sabe que es educación virtual de calidad. Y ahora más recientemente lanzamos nuestra plataforma Edugogo, que es toda nuestra tecnología, todo el contenido educativo que hemos desarrollado en marca blanca para ayudar a gobiernos y a colegios lanzar su propio bachillerato virtual de calidad o apoyar procesos de formación que ya tienen instaurado. El nombre, la gente se va adaptando. Yo me acuerdo muy bien que había uno para descargar música que era, cada quien lo pronunciaba a su manera. Entonces, igualito era sumamente útil y nos quedó a todos en la memoria. Yo sé que el que escuche sabe de cuál programa yo hablo. Mira, Álvaro, hablar sobre eso, ¿no? A través de, que además es un significado que puede durar a través del tiempo. O sea, puede irse adaptando, puede ir cambiando. Y desde el 2014 hasta el día de hoy, muchísimas cosas han cambiado, pero no solamente en la educación, ¿no? También en la tecnología. Háblanos un poquito de eso, cómo ha sido ese camino de adaptación de parte de Agüere año tras año en lo que ha sido ahora un proceso en el que la inteligencia artificial está impactando tanto, de qué forma ustedes se han ido adecuando a esto. Sí, sabes que cuando comenzamos, yo me acuerdo perfecto, cuando estaba leyéndome la ley de educación, pensando en por dónde nos íbamos a meter para darle cabida a este sistema, porque cuando comenzamos, incluso hoy en día, no existe el marco jurídico legal para la educación virtual en muchos de los países de América Latina. Nosotros fuimos un poco rebeldes en ese sentido y nos metimos por los caminos grises, nos aliábamos con colegios, con institutos de educación para adultos. Ellos daban los títulos, nosotros poníamos la tecnología, o sea, buscamos la forma de poder trabajar. Pero entonces, cuando nosotros comenzamos, me acuerdo perfecto que yo soñaba con el tamaño que podía tener esto y el impacto que podía tener Dagüere, y yo me imaginaba todos los procesos que podíamos automatizar del colegio, pero si te soy sincero, jamás pensé que pudiésemos llegar a tanto, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, eso jamás se me pasó por la cabeza. Hace 10 años, cuando nace la empresa, eso no estaba ni cerca, no se hablaba, bueno, se podía comentar, era algo casi de ciencia ficción. Y hoy en día, cuando tenemos esta tecnología y veo todo lo que somos capaces de hacer, digo, wow, esto fue más allá de mis sueños más profundos, de las herramientas que le podíamos construir a los jóvenes, a la sociedad para desarrollarse. Entonces, en esa parte, en la parte tecnológica, ha sido una bendición poder ir más allá de lo que imaginé. En la parte de impacto, quizás me hubiese gustado poder impactar a más personas, ¿no? A pesar de que tenemos miles de estudiantes y decenas de miles de estudiantes han pasado por la plataforma, pero también esta parte del marco jurídico en América Latina que no está claro, está muy incipiente, eso ha sido un blocker, un obstáculo
en el camino. También evangelizar y educar a las personas de que esto es posible, es viable, es legal, es de calidad. Eso también ha sido un gran esfuerzo. Y, y como eso luego podemos entrar en los detalles de qué hay que resolver para que esto de verdad tenga el impacto que puede tener. Por otro lado, te diría que el crecimiento personal y profesional que siento que he tenido a través de este proyecto también ha superado mis expectativas, ¿no? Yo siento que cuando comencé era un chamo, eh, era un adulto joven, ¿no? Tenía, no sé, 25 años, pero este proyecto me ha exigido crecer muchísimo profesional, técnicamente, pero también como persona, apegarme mucho a mi propósito, a mi parte espiritual, a lo que quería lograr. Hubo muchos años de pensar en el propósito más que en lo empresarial, por llamarlo de alguna manera, o en lo económico. Finalmente se lograron los objetivos económicos, pero siempre entonces luego enfocado en nuestros estudiantes y en lo que queremos lograr para ellos y su futuro y pensando a largo plazo para que el servicio tenga la calidad que debe tener. Y la verdad que esa ha sido la única manera de poder calar, penetrar en el mercado y que nuestra marca agarre fuerza y cada vez más estudiantes quieran entrar en la plataforma. Y hoy en día 50% de los nuevos estudiantes que se inscriben en la plataforma vienen del boca a boca, ¿no? Y eso es parte de las cosas que hay que resolver para que la educación virtual tenga sentido en América Latina, o la educación virtual accesible, a bajo costo, que es lo que nosotros queremos lograr. Yo siempre le digo a la gente, mire, yo no estoy interesado en construir tecnología para los más privilegiados, porque de alguna manera siento que ellos ya lo tienen resuelto. Ellos van a recibir una buena educación y ellos van a tener oportunidades, pero mi interés era cómo acerco estas oportunidades a las personas que históricamente no habían podido tener acceso a esta educación. Y para eso es importante mantener el precio muy bajo. Entonces ese era como el reto intelectual, cómo damos educación de altísima calidad a un precio muy bajo. Y ese reto es lo que ha guiado todas nuestras decisiones, desarrollo de la plataforma, estrategias de mercadeo. Entonces ha sido un camino súper, súper interesante, bonito, y que me ha dado también mucho rédito espiritual. Qué lindo, porque nos hablas y literalmente es como que uno siente que hay un propósito, hay algo detrás de. O sea, no es solamente una empresa que existe porque, bueno, a alguien se le ocurrió una idea, no, no. O sea, es algo que han trabajado y que ha impactado. Ahí yo sí difiero un poco de ti, yo sí creo que el impacto es bastante alto, sobre todo porque estás hablando de cambiarle la vida a personas. Dauere, el propósito que yo le veo es que le estás cambiando la vida a la gente para bien, para mejor, estás influyendo positivamente en ellos y, wow, el impacto que eso tiene, yo creo que es incuantificable. Cuando hablamos de propósito y que tú ves que de verdad que más que una empresa es un propósito, yo también lo siento de esa manera. Yo digo, mira, yo creo que el día que nosotros logremos que los ministerios de educación de América Latina agarren esta tecnología, la masifiquen y podamos llegar a cientos de miles de personas, ya para mí el problema está resuelto. Que hoy en día es un poco frustrante en el sentido que yo siento que ya la tecnología está ahí. Mira, ya tenemos la solución, aquí está, esta es la forma de llegarle a muchas personas, cientos de miles de personas, educación de calidad, sabes exactamente lo que están viendo, podemos medirlo, podemos aplicar pruebas estandarizadas, ya la tecnología existe, la solución está ahí, ahorita todavía falta, es esto, es lo que estamos haciendo nosotros La acá, notificación. ¿sí? Es promocionarlo, es explicarlo, es hablar del tema, es que esto le llegue a los líderes, a las autoridades educativas de los países de América Latina, es masificarlo, ¿no? Entonces, pero yo creo que cuando eso suceda y yo vea que ya eso es parte del ecosistema educativo de los países de América Latina, yo creo que yo pasaré al siguiente proyecto. Y vamos a reproducir este pedacito en ese momento, ya tú vas a ver. Mira, el tema de la pandemia es un tema que se me vino ahorita a la mente, porque sabes que en la pandemia, pues todas las instituciones educativas migraron al tema virtual. ¿De qué forma Tawere pudo haber incluso hasta asesorado
a ciertos institutos, universidades, etcétera, que tuvieron que, o sea, aquí no había ningún tipo de optativa, era eso o nada. ¿También te tocó trabajar ese momento con ese foco? Sí, la pandemia para Dagüere fue bueno y fue malo. Fue bueno porque, bueno, muchas personas se abrieron a la idea de la educación virtual, tuvieron quizás una exposición a la educación virtual. Fue malo porque no fue la mejor exposición, ¿no? Los colegios no estaban preparados, saltaron a hacer lo que podían hacer en el momento, pero entonces la experiencia no fue buena, los resultados académicos no fueron buenos, y ellos lo que hicieron fue replicar su modelo de un profesor frente a 30 estudiantes, pero ahora de forma virtual. Lo que hacían en el salón, ahora a través de una videollamada, que es fundamentalmente distinto a lo que es Dagüere, ¿no? Claro. Dagüere, Dagüere ofrece una experiencia síncrona y asíncrona. Asíncronas son todas nuestras videoclases pregrabadas, lecturas, evaluaciones formativas, evaluaciones sumativas, proyectos, ahora tutor AI, evaluaciones orales hablando con un AI y todas las herramientas que estamos construyendo. Y lo encuentro o las oportunidades de aprendizaje síncronos son videollamadas como estamos haciendo nosotros con los profesores o sesiones personalizadas, donde el estudiante agenda una llamada uno a uno con el profesor. Entonces, estas dos cosas trabajando de la mano, estos dos aspectos o modalidades educativos trabajando de la mano, tienen mucho más mejores resultados. Además de que le dan flexibilidad al estudiante, porque yo no le estoy obligando al estudiante que se conecte a tal hora, de tal hora a tal hora, en este horario, en este calendario y que avance en las materias a un ritmo. Y eso de no tener que avanzar a un ritmo, sino que baja el ritmo del estudiante, muy importante en educación. Claro, porque ahí tumbas la barrera que se presenta en eso que tú detectaste en el 2014, que tú decías: "Ajá, okey, está bien, la mayoría de los estudiantes, abandonan en bachillerato". Ahora, ¿por qué? Bueno, porque a muchos les toca, no sé, trabajar, a otros les toca cumplir, temas deportivos, muchos son atletas, y evidentemente esa es una barrera para ellos poder continuar. Entonces, si tú haces la flexibilización, como hizo Agüero, pues le permite al estudiante, pues acomodar su horario. Correcto. Como tú bien dices, mira, pueden ser migrantes, madres adolescentes, yo tengo que trabajar y estudiar al mismo tiempo para ayudar a mantener a mi familia, tengo una necesidad especial de aprendizaje. Hay muchas, muchas razones por las cuales una persona necesita estudiar virtualmente. Por eso yo hoy en día estoy de activista hablando de esto, porque yo pienso que ya es necesario que los sistemas educativos de América Latina permitan la educación virtual como parte de sus alternativas o opciones de educación en sus países, porque es algo sumamente inclusivo. Mira, 20% de los estudiantes hoy en día en Dagüere mencionan o sí, reportan que tienen alguna necesidad especial de aprendizaje y muchos de ellos están en el espectro. Y estos son estudiantes que les va muy mal en un salón de clases, no se logran adaptar al ambiente del salón de clases, muchos son víctimas del bullying y cuando lo pasas a un ambiente virtual florecen y les va espectacular y están contentos con su colegio y salen excelentes, ¿no? Entonces, estas cosas hay que tomarlas en cuenta cuando estás haciendo políticas educativas y decir, mira, esto es una opción más. Quien necesite esta opción, ahí está. Y tenemos las empresas y tenemos la infraestructura tecnológica y tenemos las leyes para que estas personas puedan formar parte del sistema educativo nacional y no desertar, porque la tragedia es que 50% de los adultos mayores de 20 años en América Latina no tienen un título de bachillerato. Y las razones tú las listaste ahorita, ¿no? Hay muchos obstáculos. Y esto es una de las cosas que hemos aprendido en este trayecto. Es un tema de motivación y obstáculos, y hay que jugar con esas dos variables, ¿no? Un estudiante privilegiado que come 3 veces al día, que lo llevan en carro al colegio, que tiene profesores particulares y que la mamá lo está obligando a ir al colegio, necesita menos motivación para graduarse de bachillerato, porque no tiene los obstáculos. ¿Sí? Los obstáculos se los quitaron todos. Entonces, con muy poca motivación, tú te gradúas de bachillerato. Ahora, un estudiante que está comiendo 2 o 1 vez al día, que tiene que atravesar la parte peligrosa del barrio para llegar al colegio, que tiene que caminar hasta el colegio,
que tiene la preocupación de que tiene que trabajar, producir algo para llevar algo para la casa. Cuando tú tienes ese tipo de obstáculos, necesitas estar muy motivado para terminar tus estudios, ¿verdad? Tus estudios de bachillerato. Ujú. Entonces, cuando tú agarras una tecnología de esta y le dices, mira, tú puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo aquí, porque tú vas a estudiar en el horario y al ritmo que tú quieras. Además, estudiar es mucho más económico porque no vas a gastar en uniformes, no vas a gastar en útiles, no vas a comer en la calle, no vas a gastar en autobús, lo vas a hacer todo desde tu teléfono inteligente, desde la computadora si tienes una computadora. Además, si no entiendes algo, tienes la posibilidad de a través de una evaluación formativa ir a tu ritmo. Si te equivocas, el tutor AI te da feedback o te da retroalimentación de forma automática y caes en ese loop de presentar una prueba o presentar una pregunta, retroalimentación del AI, método socrático, presentar otra pregunta, así hasta que entiendas ese tema y empieces a responder todas tus preguntas de forma correcta. Después de que finalmente entiendas ese tema, pasas al siguiente. Entonces no hay lagunas conceptuales, ¿sí? Entonces, con este tipo de tecnología, este tipo de modalidad, le bajas los obstáculos a las personas y les permites lograr esa gran meta de culminar su estudio de bachillerato. Y de esta modalidad o de esta experiencia que tuvimos de 100% virtual, ahora pasamos a Edugogo, que es nuestra plataforma que hicimos de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, porque ellos vieron con muy buenos ojos lo que nosotros estábamos construyendo, todo nuestro contenido educativo, hicimos el currículum digital más completo en español y en inglés, ahorita es bilingüe, del mercado. Teníamos la plataforma diseñada, pensada para América Latina, incluso con la aplicación móvil para que los estudiantes puedan estudiar cuando no tienen acceso a Internet. Ellos se bajan todo el contenido, las evaluaciones, todo se lo bajan al teléfono y luego estudian offline. Cuando se vuelven a conectar al Internet, entonces el celular se sincroniza con los servidores. Entonces, ellos vieron todo esto que estábamos construyendo y dijeron, Álvaro, necesitamos que esto sea parte de la infraestructura tecnológica o la infraestructura digital que impulse la educación virtual en América Latina. Y entonces así nace Edugo, que es la plataforma marca blanca, y a los colegios lo que le estamos explicando es que vamos a implementar la educación híbrida, en donde el docente, donde flaquea la educación presencial, se va a complementar con la educación virtual. Por eso es híbrida. Y hay estudios muy serios que dicen que la educación híbrida, un estudio del Departamento de Educación de los Estados Unidos, hicieron un meta-análisis, agarraron más de 50 estudios a nivel mundial, le sacaron la data y compararon y llegaron a la conclusión que la educación presencial y la educación virtual tienen más o menos los mismos resultados, pero cuando la juntas y tienes educación híbrida, tienes mejores rendimiento académico. Entonces, esto es lo que le estamos vendiendo a los colegios. Mira, tus docentes no van a cambiar nada. Ellos van a seguir haciendo exactamente lo mismo que están haciendo en el salón de clase. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que cuando un estudiante o este grupo de 30 estudiantes van a una de estas clases y el docente da la materia, es muy probable, un gran porcentaje de esos estudiantes no entienden. Porque todos los estudiantes, unos estudiantes se aburren porque el docente va muy lento, otros estudiantes no entienden porque para ellos el docente va muy rápido y un pequeño porcentaje fue perfecto. El ritmo del docente fue perfecto. Entonces, como entendemos que la educación presencial tiene esa carencia, entonces nosotros le decimos a los colegios, vamos a implementar Edugo, que va a ser un espejo de lo que está pasando en el colegio en la parte presencial, un espejo, y lo mismo, el mismo tema que dan en la parte presencial lo vamos a dar en la parte virtual. Y cuando un estudiante salga de la clase que no entendió algo, él va a tener la oportunidad de entrar en la plataforma, ver la videoclase, mismo tema explicado por otro profesor, hacer una lectura, entrar en una evaluación formativa y empezar y pasar por esta metodología de aprendizaje hasta la maestría, que Benjamin Bloom nos Vale, hablaba. Jorge, y eso está buenísimo incluso para algún estudiante que lo manden de reposo, por ejemplo, que la típica era, no sé si recuerdan, en que, bueno, ponte al día con tus compañeros. Y uno tenía que ir todo el cuaderno a donde el compañerito y que, mira, a ver y tal, préstame tu cuaderno. Y transcribir toda la clase hasta para Total. ocasiones. Bueno, es que en muchos colegios, esto que yo te estoy describiendo es lo que
la implementación que a mí me gusta, ¿no? Mira, educación híbrida y así atajan, los estudiantes ya no necesitan un profesor particular, sino que a través de la plataforma ellos aplican aprendizaje hasta la maestría, ¿no? Y además tú como docente vas a tener acceso a toda la data de los estudiantes, todo lo que pasó dentro de la plataforma y vas a saber exactamente en qué temas se están cayendo tus estudiantes y vas a identificar cuáles son los estudiantes que necesitan más ayuda. Entonces puedes planificar mejor tu intervención pedagógica. Esa es la implementación que a mí más me gusta. Pero hay colegios que nos contratan porque, Álvaro, yo quiero tener un backup plan, un plan de por si pasa una pandemia o si hay un problema, una revuelta social y necesito que los estudiantes puedan seguir desde sus casas, un desastre natural. Entonces, ellos quieren tener el backup. También hay colegios que me dicen, Álvaro, yo estoy en un lugar donde me es muy difícil conseguir profesores de alta calidad. Entonces yo quiero utilizar Eduogo como un andamiaje, como una malla de seguridad de calidad educativa. Que si hay un profesor que o no tengo un profesor, los estudiantes igual puedan seguir avanzando en esa materia, o si tengo un profesor que no lo está haciendo tan bien, por lo menos yo sé que están viendo la materia bajo el currículum de Eduo, ¿sí? Entonces hay distintas razones por las cuales los colegios terminan contratando la plataforma de Eduo. Una consulta justo de ese orden de ideas, Álvaro. En esta trayectoria y en todos estos escenarios y posibilidades del modelo híbrido, el modelo solamente a distancia, el modelo tradicional y todas las iniciativas que ocurren, han ocurrido a lo largo del tiempo, ¿cuál consideras tú que son los errores más comunes que cometen los gobiernos o las escuelas cuando intentan dar ese paso, ese camino de digitalizar la educación sin una estrategia que quizás tan pensada y tan probada como la de ustedes? A ver, los gobiernos, los errores más comunes que he visto es tratar ellos mismos de construir la plataforma o construir los contenidos. No, el resultado no es lo mismo cuando tienes a una empresa con incentivos del sector privado desarrollando tecnología y compitiendo en el mercado, ¿no? Desarrollas músculos muy distintos. Generalmente cuando los gobiernos quieren hacer esto ellos mismos, ellos no tienen competencia. Entonces no es la misma calidad, no son los mismos resultados, ¿sí? Además que muchas veces estos proyectos son el hijo o sí, el hijo de un político, de alguien que está pasando por ahí por el ministerio, y cuando esa persona se va, se olvidan del proyecto. Entonces, más Hoy todavía en día la continuidad es demasiado compleja. sí, no hay continuidad y se queda atrás. Entonces, luego ver si otra persona lo vuelve a recoger ese proyecto. Mientras que para una empresa que vive de esto, siempre estás en la punta de la tecnología y tratando de ser cada vez mejor y mejor y mejor, porque siempre tienes gente que atender y sí, contratos que honrar, ¿no? Entonces, eso es uno de los errores que yo veo en los gobiernos. Em, en los colegios lo que veo es que, bueno, lo que pasó en la pandemia, que ellos improvisaron, ¿no? En vez de asesorarse con empresas que tuviesen experiencia en esto. También veo en los colegios muchas veces mandan a sus propios docentes a crear el contenido educativo. Sí, ellos le dicen, mira, tú mismo haz las guías, haz una presentación o grábate, haz un video y lo montas en Google Classroom o en Moodle, el LMS que pueda tener el colegio. Y muchos Y muchos de ellos incluso sin herramientas. O sea, sin herramientas, claro. para nada, improvisando también los docentes con muy buenas intenciones, tremendos profesionales tratando de hacer esto. Pero si ellos supieran que nosotros teníamos un estudio de grabación con un equipo profesional grabando, un equipo profesional de diseñadores gráficos, de editores, animadores, para que saliera una videoclase decente, ¿no? De altísima calidad. Entonces eso no lo puedes comparar con el profesor grabándose en su casa con el telefonito, la computadora, haciendo su mejor esfuerzo. Y no solo eso, con todo este despliegue de profesionales, de capital, de inversión que nosotros hicimos, los profesores en el estudio se equivocaban, porque uno es humano, y un profesor está grabando y dice algo que no es. Cuando eso sucede en el salón de clases, nadie se da cuenta. Y el mismo profesor en su contenido quizás no se da cuenta. Cuando pasa por un proceso de varios ojos, de control de calidad, y además del sistema que tenemos nosotros dentro de Daware para detectar este tipo de errores, entonces el contenido se pule y queda algo profesional, capaz de
de tener buenos resultados y de comercializarlo. Entonces no es lo mismo que cada colegio haga su propio contenido con sus profesores y con los pocos recursos que puede tener el colegio, a que una empresa que esté dedicada a esto, que haga un contenido que esté pulido y ya comprobado, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos. Ah, bueno, otro problema que yo veo mucho en los colegios es que tienen un LMS para llevar la parte académica. Tienen un sistema de gestión escolar para toda la parte administrativa del colegio. Tienen un sistema de cobranzas para las cobranzas. Tienen a los profesores o otro proveedor del contenido educativo. Entonces tienen la gestión del colegio súper fragmentada y eso causa muchas ineficiencias. Y además entonces tienen un equipo de tecnología interno tratando de que todos estos sistemas se entiendan. Entonces, ahí yo también les digo, mira, aquí está EduGogo, que es todo lo que te acabo de decir. Y Pago la más, línea, pago de pago la matrícula, línea, sí. todo, Hay todo lo vas a hacer desde la página web. todo, la parte financiera, sí, la parte financiera, la gestión escolar, la parte académica, tu propia aplicación móvil del colegio, o sea, todo lo que te puedes imaginar está ahí. Entonces, eso ayuda muchísimo, ¿no? Pero esto no existía, o hay muy pocas empresas que pueden hacer esto. Te digo, ahorita estamos en una licitación, en una red de colegios en Colombia, y yo estoy muy interesado en ver la competencia. Hasta ahora me mencionaron Santillana, que está participando en la licitación, pero también yo investigo Santillana y ellos tienen como distintos módulos o software aparte que pareciera que compraron un sistema de gestión escolar y compraron un LMS y hicieron distintas cosas para tratar de integrar su ecosistema. Entonces, la verdad es que es algo nuevo, pero yo creo que va a tener mucha cabida en los sistemas educativos de América Latina de aquí en adelante. Álvaro, y cuando hablas del tutorial ahí sí como de una vez me surgen muchísimas dudas, sobre todo porque me imagino que esta idea surgió, o evidentemente de todo el boom que hay de la inteligencia artificial y de cómo la inteligencia artificial está impactando positivamente a las empresas para hacerlas más ágiles, pero también para sentir que el alumno, o sea, el estudiante, tiene como una clase personalizada, algo así. O sea, yo siento que el tutor es esa persona en la que tú le puedes hacer una pregunta, mira, no entendí esto, me puedes explicar un poquito más sobre esto, y me imagino que la respuesta, no sé, no me he metido, pero lo voy a hacer. La respuesta es súper amena, me imagino. ¿Sabes? Como que Sí. mira, esto es así, Álvaro, José Luis, esto es así. ¿Sabes? Que el estudiante siente que está siendo atendido. Sí, yo te diría que cada caso hay que pensarlo y hay que tener mucho criterio, ¿no? O Ok. sea, yo no diría que la inteligencia artificial es 100% positiva, ¿no? Habrán cosas positivas, cosas negativas que vamos a vivir como sociedad. Entonces, eso igual pasa con la tecnología educativa. Hay personas que me dicen, bueno, pero ¿cómo tú vas a poner un niño de preescolar a que interactúe con Eduardo? Dije, no, 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 ya va. Yo estoy hablando de bachillerato. Claro. ¿Ok? En preescolar hay otros procesos mentales, otras cosas sucediendo que yo a eso no le metiera tecnología y esa es mi opinión. Y sí hay tecnología para preescolar, pero yo pienso que quizás ahí la conexión con la docente es mucho más importante, que es casi como una mamá para ese bebé que va a pasar todas esas horas en ese preescolar. Entonces, cada caso hay que verlo con mucho criterio, porque si generalizamos, nos equivocamos. Entonces, el tutor AI es una maravilla como te lo estoy describiendo, como un complemento especializado en el tema, ¿ok? El tutor AI, cuando tú hablas con uno de los tutores AI de Aware, él está dentro de un tema y es especialista de ese tema. Y ese tutor AI lo construimos para que aplicara el método socrático, ¿ok? Entonces, ¿qué es bueno de este tutor? Que no se cansa, que siempre te va a hablar con la misma paciencia, que siempre te va a seguir dando tips, ideas, guiando para que tú mismo llegues al concepto, ¿ok? Entonces, eso no lo podía hacer antes un humano, y menos un profesor sentarse con cada uno de sus 30 estudiantes, ir a su ritmo y solo dejarlo avanzar al próximo tema cuando haya realmente llegado a la maestría. Eso es una locura, eso no lo puede hacer un docente en un aula de clase, pero sí lo puede hacer el tutor AI. Y entonces eso le da la flexibilidad al estudiante de avanzar cuando ya haya logrado la maestría en cada uno de los temas. Pero ese trabajo lo tiene que hacer el estudiante por su lado. Claro. Mira, hay muchas implementaciones, ¿no? Por eso yo digo que hay que ver cada caso con lupa y con mucho criterio. Hay uno de los colegios, no me lo preguntaron, pero se los cuento.
uno de los colegios más innovadores y que está teniendo más éxito en Estados Unidos se llama Alpha School, ¿ok? Ellos están en las pruebas estandarizadas que ellos presentan y están en el percentil 99 de los Estados Unidos. Es una locura. Y ellos cómo funcionan es de la siguiente manera. Ellos las primeras 2 horas del día se la dedican a la parte académica a través de una plataforma como decir Eduo, una plataforma tecnológica con acompañamiento de la inteligencia artificial y los estudiantes en esas 2 horas del día logran cubrir lo que les toca hacer por todo el día del currículum nacional, ¿no? Cubren el currículum. Y el resto de las horas del día, ellos trabajan en habilidades blandas, habilidades para la vida. Y es emprendimiento, es ventas, es oratoria, es storytelling, es manejo de emociones, resiliencia, trabajo en equipo. Son proyectos que ya en bachillerato los permiten trabajar en proyectos que ya ellos quieren hacer en su vida adulta, lo cual es magnífico porque logran conectar el currículum nacional con lo que a ellos les gusta y con lo que ellos quieren ser y con sus sueños. Porque entonces si un niño quiere emprender y quiere lanzar una plataforma, bueno, él va a entender cómo las matemáticas, cómo el castellano o la lengua que le están dando lo necesita para hacer el mercadeo, ¿me entiendes? Él empieza a conectar por qué lo que le están dando en la parte académica es importante, cuál es el rol que juega esto con cómo yo quiero vivir mi vida, con mis sueños. Y cuando tú lo entiendes, le pones mucho más cariño, ¿sí? Yo siempre he dicho, oye, si yo pudiese haber estudiado a mi ritmo y entendiendo todo lo que iba a vivir después, le hubiese puesto mucho más cariño y hubiese profundizado mucho más en los temas, porque voy a entender por qué son importantes y además, sí, no sé, como que además que voy a entender la importancia, voy a entender como lo afortunado que soy de poder dedicarle este tiempo a los estudios. Le hubieses prestado más atención, por ejemplo, sí. Totalmente, totalmente, lo hubiese hecho con mucho más gusto, ¿no? O a veces uno pasa por el colegio y por la universidad como corriendo, bueno, tengo que hacer esto y tengo que entregar esto porque ya viene el examen y me tengo que graduar y lo tengo que hacer en el tiempo. Entonces vas en un corre y no te lo logras saborear. Y luego te das cuenta, oye, tenía que ponerle más empeño, saboreármelo más, disfrutármelo más, no quejarme tanto, pero bueno, supongo que es parte de madurar. Así es. Mira, Bueno, pero te quería preguntar, obviamente varía de acuerdo al plantel educativo, varía de acuerdo también al país, pero a un aproximado, sí, en promedio, ¿cuántas materias tiene bachillerato? No sé, por ejemplo, la estructura es la misma, primer año, segundo año. Háblame un poquito de eso porque me da curiosidad. sí, no, o sea, todos los temas son muy parecidos. Yo te diría que física, química, matemática, biología, inglés, castellano, todo eso es lo mismo en todos los países. A veces cambia el orden en el que ven los temas. Lo que realmente cambia son las ciencias sociales, ¿no? Historia de Colombia, geografía de Ecuador y ese tipo de cosas, ¿no? Las ciencias sociales sí son de cada país, pero todo lo demás es lo mismo, cambia el orden. Igual en Estados Unidos. Te lo digo porque hemos construido el currículum digital de muchos países donde estamos operando y con una batería de temas que tenemos desarrollados logramos armar cualquier currículum digital de cualquier país. Muy poquitos temas no se nos pueden quedar por fuera. Ah, mira, en este país están dando esta materia y no la tenemos. Para Estados Unidos, ellos sí tienen un formato de electivas que no he visto en América Latina todavía. Y para las electivas, entonces surgen cosas muy interesantes, porque para las electivas de Estados Unidos, por lo menos, nosotros desarrollamos pensamiento crítico, finanzas personales, economía, actuación, Introduction to Drama se llama esa materia, actuación, liderazgo. Entonces, nos tocó hacer materias tan bonitas que yo luego cuando teníamos el colegio en Venezuela, porque luego lo cerramos, pero, yo agarraba materias del currículum de Estados Unidos y la metía en el currículum venezolano, a pesar de que eso en verdad no lo podía poner en las notas certificadas, pero yo lo ponía ahí como algo extra que exigía nuestra sí, eh, los estudiantes no sabían que era opcional. Yo decía, ahí está la materia, tienes que verla. ¿Pero por qué? Porque yo quería que ellos obtuvieran habilidades para la vida y información valiosa más allá del currículum nacional. Y entonces le ponía finanzas personales, le ponía liderazgo, le ponía estas cositas que yo quería que ellos se llevaran.
Entonces, eso también nos ha servido mucho, ¿no? Trabajar en distintos países de América Latina y en Estados Unidos, podemos ver, me gusta la ética de México, me gusta como aquí dan esta materia. Entonces vas armando un currículum como que más nutrido, agarrando lo mejor de todos los sistemas educativos. La educación como precisamente como ese factor de liberación y de generación de oportunidades, esa parte humana. Álvaro, por allí nos comentaron que has trabajado con migrantes, con refugiados, víctimas de crisis en todos nuestros países. ¿Qué ha descubierto Álvaro sobre ese poder transformador de la educación en esos contextos que son obviamente más vulnerables? Bueno, a ver, a mí han llegado personas a la oficina, madres, que me han dado las gracias con la cara llena de lágrimas, ¿no? Conmovidas, porque gracias a este sistema lograron que sus chamos culminaron sus estudios de bachillerato. He visto personas ex convictos que a través de la plataforma logran culminar sus estudios de bachillerato en su proceso de recuperación y de reinserción social. He visto niños casi en situación de explotación eh, infantil, migrantes en Trinidad y Tobago, por ejemplo, donde no se les dio acceso al sistema educativo local y ahí tuvo que intervenir UNICEF y becarlos en la plataforma de Dawere. Entonces, se ha convertido como este oasis de oportunidad para personas que de otra manera no hubiesen podido tener acceso a la educación. Por eso yo te digo que no se puede generalizar. Yo a veces escucho personas por ahí que están en contra de la tecnología educativa y en contra de la virtualidad. Y yo dijera, oye, si supieran la cantidad de personas que de otra manera no hubiesen podido avanzar académicamente, no hubiesen podido tener la oportunidad de ir a la universidad, no hubiesen tenido la oportunidad de avanzar en sus trabajos. Ahí eso está muy medido, José Luis, María Ángel. Las personas que tienen bachillerato ganan más que las personas que no hicieron el bachillerato, en promedio. Y luego cuando sacas una carrera, ganas más en promedio que las personas que no sacaron la carrera. O sea, eso, el impacto económico en ingresos materiales para cada persona, para las familias que pueden pasar por una formación académica, está súper estudiado. Entonces, bueno, eso es un poco lo que he visto. Hay estudiantes, nosotros también tenemos una alianza con las grandes ligas. Comenzamos con los indios de Cleveland, hoy en día se llaman los guardianes de Cleveland, pero comenzamos con ellos 4 estudiantes. Y a medida que fue pasando el tiempo, se fue corriendo la voz, nos fueron metiendo más estudiantes, luego vinieron más equipos de las grandes ligas. Hoy atendemos a los 30 equipos de las grandes ligas, tienen estudiantes en Daware. Sí, es que eso era el caso que te poníamos, el tema de los atletas. Tú simplemente, o sea, cuando eres atleta tienes que decidir, o sea, eso es una conversación en familia. Tienes que decidir si seguir por el béisbol o en el caso de que tú traes acá, y es por los estudios. Y si la familia y el jugador consideran que hay futuro deportivo, pues muchos dicen, bueno, dejo de ir al colegio porque tengo que ir a una academia de béisbol, porque tengo que ir a las prácticas, ¿sabes? Es incompatible. Eso es así, tal cual como tú dices, y los niños dejan de ir al colegio desde temprana edad para dedicarse Sí. al béisbol. Y es una lotería, porque estas familias se están jugando la lotería de que logren firmar y el niño logre llegar a las grandes ligas y a verdaderamente a cobrar y poder vivir de eso. Y llega el 1% como mucho, y 90% que no llega, entonces se quedan sin el chivo y sin el mecate, ¿verdad? Sí. Porque no estudié y no pude jugar pelota. Entonces, ese era un sistema un poco perverso. Gracias a Dios, las grandes ligas ahora ya tienen años como política, todos los estudiantes, todos los jugadores que llegan a las academias de béisbol en República Dominicana de 16 años, que es la primera firma que hacen, ahí ellos tienen acceso a Daware. Entonces ellos retoman sus estudios con Dawere en las academias de béisbol. Y estos chamos, además de que es obligatorio, tienen tutores en la academia de béisbol, le dan unas horas al día que se le van a dedicar a la plataforma. Entonces tienen bastante apoyo. Además también ahí están comiendo bien, están durmiendo bien, están concentrados, ¿ok? Entonces esos chamos salen mucho mejor
que nuestros estudiantes de migrantes becados por UNICEF, que están en condiciones deplorables en Trinidad y Tobago. Claro. Entonces, Son realidades totalmente diferentes, pero bueno, unos más cómodos que otros, pero sin embargo logran el objetivo de la mayoría. sí, y fíjate que quizás muchos de estos, los dos grupos pueden venir de familias de bajos recursos, pero estos tienen más apoyo y tienen un mejor contexto que les permite salir mejor y lograr más sus objetivos académicos. Estos, como te venía diciendo antes, tienen más obstáculos, tienen más obstáculos. De nosotros siempre buscamos bajar los obstáculos, pero bueno, inevitablemente hay estudiantes que tienen más obstáculos que otros. Entonces, el aprendizaje ha sido de eso, ¿no? ¿Cómo bajamos los obstáculos? Y ahorita, ¿cómo estamos pensando también en la parte motivacional? Y entonces estamos empezando a construir la gamificación dentro de la plataforma estilo Duolingo, ¿sí? Correcto. Entonces estamos empezando a meter las moneditas, las medallas, la parte social, conecta con otros estudiantes para que puedas ver la conexión es un poco ver los logros académicos de tus compañeros, pero también puedes intercambiar por ahí información de contacto, ¿no? Le puedes intercambiar el WhatsApp o las redes sociales, tú decides lo que quieres compartir y entonces empiezas a conocer a las personas con las que estás estudiando. Entonces, eso ya, ese es el rango o el reino de la motivación. ¿Cómo logramos que esto sea interesante, que sea divertido, que se quieran quedar con nosotros, que no deserten? Entonces, eso es otro Lo gran que pasó aprendizaje. no, pasa a ser incluso como los videojuegos, que se hablan por Ajá. clic, y no sé qué, te maté y broma. Y Ajá. uno escucha los videojuegos y tú dices: "Mira esto, se están peleando en el videojuego y están hablando normalmente". Y es súper sabroso porque, bueno, es una actividad social y por ahí hacen amigos, etcétera. Entonces, una es la educación con el interactuar y tener un día ahí. Álvaro, hablar, y ya como para ir cerrando por tema tiempo, porque sabemos que tu agenda está apretada, que nos digas, chévere, esta es la motivación que tienen ahora mismo, pero inmediatamente, ¿qué viene para Agüere? Para Agüere viene el año que viene, creemos que las evaluaciones formativas midan mucho mejor la habilidad del estudiante y eso se hace a través de un modelo matemático bien sofisticado que se llama teoría de respuesta del ítem. Las pruebas estandarizadas más exitosas, más sofisticadas del mundo utilizan estos modelos matemáticos. Entonces nosotros le vamos a poder decir con mucha precisión al estudiante y a los docentes si ese estudiante está preparado para presentar la evaluación sumativa que le vas a administrar. Porque yo, por lo que él respondió en la plataforma, yo sé si él sabe el contenido. Y entonces el estudiante lo que tiene es que fajarse y darle esa evaluación formativa hasta que logre llegar a la habilidad adecuada para luego ir a presentar su evaluación presencial. Y eso a mí me llama mucho la atención, le tengo mucha fe a esa funcionalidad que vamos a mejorar. Hoy día existe, lo vamos a mejorar. Y también lo que venía comentando ahorita, ¿no? Que es la gamificación. Es todo el tema de moneditas, compartir mi resumen de lo que pasó en mi año escolar, que se haga un video podcast, es tener como esa opción de echármelas con lo que estoy haciendo en mi colegio, también de ganarme medallitas y también poder compartir las medallas en redes sociales con mis familiares, amigos. Entonces viene toda esa parte más social de motivación y de viralización, de que otras personas vean, oye, mira cómo la experiencia de estos estudiantes, mira qué bien les está yendo, mira cómo se están divirtiendo, mira cómo están aprendiendo. Entonces, para mí eso es lo que vamos a hacer en Dawere para la parte B2C y para la parte de B2B de colegios y gobiernos. Pienso que el 2026 va a ser un año muy importante en términos de grandes proyectos. Vamos a empezar a atender a redes de colegios muy importantes. Vamos a hacer un proyecto piloto con Fe y Alegría en Venezuela. También hemos hablado con Fe y Alegría Colombia y Fe y Alegría Ecuador. Yo creo que ellos están esperando a ver cómo le va el proyecto piloto en Venezuela antes de llevarlo a sus países, pero esas conversaciones están andando y con Fe y Alegría Venezuela ya estamos por firmar el convenio. Estamos trabajando también con Cosmo Schools, que es una red de colegios en Colombia, también muy importante. Y tengo altas expectativas de lo que podamos hacer con gobiernos en América Latina también el año que viene. Yo creo que cada vez más
esta información está llegando, estamos construyendo más capital social, más casos de éxito, podemos contar más cosas que hemos aprendido, y eso tarde o temprano va a llegar a los ministerios de educación y nos van a pedir que hagamos proyectos pilotos. Incluso mucha gente ya me dice, Álvaro, mándame una propuesta que la quiero enviar al ministerio. Personas tengo un conocido en el Ministerio de El Salvador, tengo un conocido en el Ministerio de Bolivia. Álvaro, vamos a, ¿no? Además que tenemos ejecutivos de alianzas educativas en muchos países de América Latina, y siempre que contrato a alguien de un nuevo país, él me dice, ya va, yo quiero llevar esto a mi ministerio. Y entonces ellos se van por una propuesta. Entonces yo creo que tarde o temprano eso va a suceder. Lo máximo. Súper. Qué bueno, qué bueno. No, de verdad. Bueno, José, para mí, de verdad que quedé encantada con esto. Yo quedé, bueno, estoy que vuelvo a hacer bachillerato. Claro, así como nos ha venido comentando sobre todas estas iniciativas de la web, y todas estas lecciones aprendidas de todos estos años. Si tuvieras que dar un consejo a los gobiernos, a nosotros los innovadores que quieren aportar y quisieran mejorar la educación latinoamericana, ¿cuál serían esos consejos, esas sugerencias, esas lecciones aprendidas? A ver, yo a los gobiernos les diría que lo que he visto en los sistemas educativos es que mientras más alternativas das a la población, mientras más flexible eres, mejores resultados y una economía más vibrante, ¿no? Entonces, que se abran a la educación virtual y a cualquier otra modalidad que se les pueda cruzar, porque hay muchas personas que necesitan distintos tipos de modalidades. ¿Ok? Eh, que abran la mente en ese sentido. Les pediría también, les aconsejaría que se abran a hacer alianzas público-privado, que no sean tan celosos con sus estudiantes, porque yo creo que ahí la empresa privada tiene mucho que aportar en los sistemas educativos, y los países desarrollados trabajan muy de la mano con sus empresas privadas en el sector educativo. Entonces, eso sería y que piensen en el estudiante. Muchos, muchos gobiernos, muchos ministerios de educación están pensando en el gremio, ¿no? En los docentes, en la parte política. Pero de verdad que pongan su corazoncito en el estudiante, en el ciudadano, y que tomen decisiones pensando en esa gente. Eh, Luego a los emprendedores, eh, les recomendaría que el superpoder más importante de un emprendedor es la capacidad de aprender y aprender rápido. Tenemos que ser muy humildes para pensar que todavía no sé, que no me deja llegar a donde quiero estar. Hacerte esa pregunta constantemente, ¿qué es lo que me falta saber? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Y esa capacidad y enfrentar cada reto desde la mentalidad de estudiante y no desde la mentalidad de un especialista. No puedes pensar que ya te la sabes todas. Ahí no hay oportunidad de crecimiento. Cuando entras a cualquier problema y lo ves como un estudiante, entonces ahí vas a crecer más rápido, vas a aprender más rápido, vas a lograr tus objetivos más rápido. Esos serían los consejos. Y bueno, me despido haciendo una reflexión sobre la tecnología y el futuro. Y yo pienso que se viene un futuro brillante. Yo pienso que el futuro que estamos construyendo y la única razón por la cual apoyo lo que está pasando con la inteligencia artificial es porque creo que vamos a construir un mundo en donde todos los servicios básicos están cubiertos para los humanos, ¿no? Yo pienso que el futuro que a mí me parece emocionante y que vale la pena construir es donde todos tengamos acceso a internet, a electricidad, a agua, a vivienda, a comida, ¿sí? Que todo eso esté resuelto. Cuando tú naces, cuando nace un humano, sepa que eso está resuelto porque construimos los sistemas y tenemos los robots y la inteligencia artificial trabajando para nosotros para mantener la subsistencia de la humanidad. Y yo creo que entonces luego lo que viene es la gente va a trabajar o va a seguir, sí, va a seguir trabajando y construyendo servicios y emprendiendo porque quiere, ya estamos hablando del entretenimiento, de los lujos, y bueno, y eso siempre vamos a tener los humanos queriendo más y más y más, y se va a parecer mucho a la sociedad a lo que tenemos hoy en día, pero esa parte básica la tenemos que garantizar para todos los humanos. Entonces, en ese sentido,
Yo pienso que el mundo va a ser brillante y tenemos un futuro espectacular por delante, pero mientras lo construimos, vamos a tener mucha disrupción, vamos a tener mucha turbulencia en los próximos años y bueno, hay que igual seguir bregando y seguir dando lo mejor de nosotros. Bueno, de verdad, un gusto, Álvaro, tenerte con nosotros. Yo quedé fascinada, sé que José también, y yo estoy segura que todos los que escuchen este episodio van a estar fascinados, porque no es solamente pensar en nuestra realidad, es pensar en la realidad de muchos. Y eso fue lo que te ocurrió a ti en el 2014, cuando simplemente te surgió esta idea y decidiste, junto con algunos compañeros, para fundar Dawere y ser lo que son hoy en día. De verdad, yo los felicito y estoy muy, muy, muy contenta de poder haber conversado contigo, de que nos hayas contado sobre Dawere. Por motivos de tiempo, pues evidentemente tenemos que cerrar, pero a mí me encantaría tener una segunda parte de este episodio porque de verdad De queda acuerdo. muchísimo, José. No sé si piensas lo mismo. Sí, de acuerdo contigo 100%, Mari, y de verdad que agradecerte, Álvaro, por compartir con nosotros la visión, los objetivos, las lecciones aprendidas de la UERE. Y no queda más sino dejarte abiertas las puertas de cualquier colaboración que necesites de parte de nosotros, de Liesmar, de Smart Talks. Estamos completamente a la orden para colaborar y para aportar ese granito de arena para que tus proyectos y toda esa parte de utilizar la educación como ese motor transformador pueda seguir nutriéndose, ¿vale? No, gracias a ustedes, José Luis, María Ángel, gracias por la invitación y bueno, muchas bendiciones. Estamos en contacto. Vale. Señores, Álvaro González, el fundador y además la mente creativa de Dawere, ya lo conocieron y pues para nosotros fue un gusto haber compartido con ustedes un episodio más de Smart Talk Podcast y venimos por muchísimo más. Ya sabemos, tenemos una segunda parte ya prometida del episodio de Dawere y adicionalmente vamos a traerles muchísimos más invitados para este cierre de año. Un abrazo.